5 años es hemófilos y mayor de 5 años es neumococo. Pero sí veíamos epiglotitis por hemófilos, meningoencefalitis, neumonías. Entonces salió la vacuna hemófilos influenza B y prácticamente se acabaron, porque hay un solo serotipo de hemófilos influenza B. Entonces hago una vacuna contra ese serotipo y ya la hice. Hay 98 serotipos diferentes de neumococos. Y aparte, hay de los mismos neumococos, hay serobares. Entonces, andarle atinando es un problema. ¿La que sigue? Volvemos a la Dirección General de Epidemiología. Enfermedad invasiva por neumococo, 39, 30, muy poquitos reportados. Otitis media, digo, no por neumococo, pero ahí sí reportan 600,000 casos por año, que es hasta la semana 14 de 2017. Y sabemos que neumococos son las principales causas de otitis media. Meningitis, hasta aquí se reparte como meningitis, y acá ya estos 2 últimos años ya la reporta la dirección como síndromes meningios. ¿La que sí? Pero estamos en una cosa que se llama CIREVA, con la doctora Echanis, que nos apoyamos en salud pública. Entonces, este fue el último publicación del Grupo Interinstitucional para la Vigilancia de Enfermedades Bacterianas Prevenibles por Vacunación. Y este es México. 168 serotipos, aquí están las edades, 88 aislados en neumonía, 28 en meningitis, 35 en sepsis subacteremia y 17 en otros. O sea, en ese reporte se hizo el reporte, es todo México, 168, y aquí vemos las edades más frecuentes son, curiosamente, vean cómo la edad aquí es 12 meses hay 20, 12 a 27, 10, pero aquí, en esta de aquí hay 16, casi igual que cuando son chiquitos. Ahorita vamos a ver el porqué, la que sigue. De las otras, de esas 17, pues algunas son enotitis, conjuntivitis. Estos son serotipos aislados e identificados. Tenemos los pelos de la burra en la mano y sabemos cuál es el serotipo y cuál es su resistencia. ¿Sí? El problema son las resistencias. Los neumococos de ahora ya no son como los de antes. Cuando yo hice pediatría, neumococo, bicho, coco gram positivo, se muere con penicilina. Vámonos a ver el estafilococo, que ese es el malo. Y ahora el staff lo tenemos controlado y el neumococo es el que nos da problemas. Vean la sensibilidad en base a los criterios de 2013 de los laboratorios en cuanto, si son aislados a nivel meningio, el 60% son resistentes a penicilina, no les va a servir. Si no son en meningitis, si no son en otros lados, básicamente el pulmón, pues vamos a encontrar diferencias, pero vamos a encontrar 20% en menores, 50% entre los 12 y 23 meses, 20%, o sea, la resistencia en promedio va arriba del 20 y tantos por ciento, 20, 23, 12, o sea, hay una resistencia también importante, la que sigue. El problema es que ya también son no sensibles a ceftriaxona. Y vemos que de los 28 totales, meningitis, ¿sí?, tenemos una resistencia que va en total 25%, pero dependiendo de la edad, vean, entre los 2 años y los 5 años la resistencia es del 67%. En Veracruz tenemos con el doctor Hugo López un trabajo que llevamos desde hace casi 15 años, donde llevamos 47 neumonías con derrame, donde hemos identificado neumococo. Nuestra resistencia, ¿sí?, para penicilina es casi del 70% y para ceftriaxona es del 37%. Y los aislamos, hacemos la toracoscopía, se libera el pulmón, se pone una sonda y en 3 días le quitamos la sonda y les va a revenir. ¿La que sigue? Cuando no es el meningitis, pues mejora un poquito, pero sigue siendo sobre el 25%. Mira, y aquí en esta edad, 12, se va hasta el 37%. Entonces, en general, 60-70% todos los neumococos en México que vamos a tratar ni usan penicilina porque no les va a servir. Y cercano al 30%, si usan una cefalosporina de tercera generación, no les va a servir. Y si usan una de cuarta, menos. Las de cuarta no sirven para neumococo. Entonces, tenemos un problema importante, pues hay que
empezar a vacunarlos. Nada más para que se den un quemón. Esta niña tiene un Prevenar 13 a los 2, a los 5 y a los 7 meses. No tiene su refuerzo, tiene sus 3 dosis. ¿La que sigue? Pero el neumococo no se enteró. ¿La que sigue? Otro paciente sin un 7B, cuando era el 7 valente, 3, 4 y 14 meses. El esquema que manejaba en ese tiempo. La que sigue, el neumococo tampoco se enteró, le tuvimos que meter su sonda. La que sigue. Prevenar, nada más 7, nada más una sola dosis. Y yo me acuerdo de esta paciente porque su pediatra en Veracruz, renombrado, dijo: ni se la ponga, no sirve para nada. ¿La que sigue? Miren qué bonito hizo Casandra aquí su neumonía. ¿La que sigue? Un 19A, moderadamente sensible, femenina de 3 años, 2, 4 y 8 meses de edad. ¿La que sigue? Empiezan así. ¿La que sigue? Evolucionan así. ¿La que sigue? Bien, ocupado toda la parte de acá. ¿La que sigue? Así la dimos de alta después de las... Eli, 2 años y medio. ¿La que sigue? 2, 4 y 13 meses. Vamos con el esquema del sector salud. ¿La que sigue? También hizo su neumonía. Este ya le llegó con una paquicloritis del lado derecho. ¿La que sigue? ¿Por qué niños vacunados me están haciendo esto? Recuerden que la vacuna Prevenar, que es la que tenemos en México, es una vacuna conjugada. Se toma un polisacárido de cada uno de estos serotipos y acuérdense que los polisacáridos son pobres inmunógenos. Dirán, es que la de Prevenar tiene 7, la otra tiene 23, sí, pero una tiene 23 de puro polisacárido, y a este le pegaron una proteína, y esa proteína, que es un apteno, inmunológicamente avienta una respuesta inmune mucho más duradera y más alta. Entonces, si nosotros vacunamos con una vacuna que lleva los serotipos, que esta que tiene 10 y esta que tiene 13, y si le pegamos una proteína, la podemos poner desde los 2 meses. ¿Se acuerdan que cuando salieron las primeras vacunas de Prevenar decían hasta los 18 meses, porque era nada más de polisacárido, no llevaba el apteno, la proteína acarreadora? Ahora la ponemos de los 2 meses. Pero hay que poner 3 dosis, 2, 4 y 6, porque son 3 dosis. Y la de los 12 a 15 meses es un booster, es un refuerzo para los linfocitos T, porque estas vacunas son linfocito T dependiente. Entonces yo pongo 3 dosis y pongo después de los 18 a los 15 meses la otra, voy a hacer una respuesta inmune a largo plazo. Si yo le pongo 2 y 4 meses y pongo la otra a los 12, ni es booster ni es tercera dosis, y entonces queda muy protegido los 2 primeros años y medio, 3, y después de los 3 años empieza a caer la protección. Alguien hizo por ahí anticuerpos, tiene buenos anticuerpos, pero ¿hiciste opsonización? No, se la hacen, no están fagocitando ni opsonizando nada, entonces no funciona. De ahí la importancia de que tengan todas las dosis. Si el niño tiene más de 19 meses, 18 meses, ya pueden poner una sola dosis y no hay problema. Pero es la importancia de que tenga una proteína acarreadora. Esta tiene membrana de meningococo, y el 6B tuvo que ponerle fosfato de aluminio porque no levantaba con la proteína. Y estos de acá lo que tienen es una proteína de Haemophilus influenza no tipificable y 19F1 distérica. ¿La que sigue? ¿Cuál de las dos es mejor? La que le pongan a su paciente, porque en la botellita y guardada en el refrigerador no le sirve a nadie. Otro problema es varicela. Oye, que tiene varicela, tráetelo y tráete a los sobrinitos, todos los juntamos todos, las fiestas de varicela, todos se enferman y quedan al tiro. Pues no les han dicho que se mueren 500 a 600 niños anuales en México por complicaciones de varicela, ¿verdad? ¿A alguno de ustedes le ha tocado una fascitis necrotizante por varicela? Hoy tuve una paciente que tiene 13 años, nunca la vacunaron, me hizo una varicela,
aparentemente todo bien, sí, nada más que tenía 950 leucocitos totales y menos de 300 neutrófilos. Entonces, pues, hay 120,000 plaquetas y bajó hasta 75. La vacuna le hubiera costado 700, 800 pesos, se tuvo que aventar 6 días hospitalizada hasta que levantaron los neutrófilos y le pudieron manejar. Es altamente contagiosa, es un virus zóster, normalmente se autolimita, pero aunque yo soy brujo de San Andrés y Catemaco, no puedo decir quién se va a complicar y quién no. ¿Sí? El 90% de los niños ocurre en niños, pero mientras más avanza la edad, más problemáticas da. Está autorizada en Estados Unidos desde el 95. ¿Sí? 96 se puso, en Japón se pone desde el 70 y tantos. En promedio hay 200,000 casos reportados. Volvemos a lo mismo. ¿Quiénes? Yo ya a esta niña ni la reporté de varicela, ¿para qué? No las hacen entonces en la jurisdicción. Entonces hay un número importante de casos y se pueden complicar. El siguiente. Chiquitos y ya con un cuadro severo de varicela, la que sigue. O ya más grandes y se complican, la que sigue. Y ya no traje otras más reales porque no las pude meter en el... Varicela, créanme, porque hemos visto casos severos, vale la pena vacunar. Yo no sé quién se va a complicar y quién no. ¿Sí? Los esquemas, vamos a ver que hay dos esquemas. El esquema de la Academia Americana, que es pónganle la primera dosis después de los 12, entre los 12 y 15 meses. ¿Y por qué no antes? Porque damos por hecho que la mamá le pasó anticuerpos contra varicela y si yo aplico varicela antes del año, puedo dar un bloqueo inmunológico y no me funciona. Ahora, si a la mamá no le dio varicela, pues entonces me la estoy jugando el primer año. Entonces, generalmente a los niños menores de un año que les da varicela, chequen y también le dio a la mamá, porque la mamá no tenía anticuerpos. Entonces se pone una a los 15 meses idealmente y otra entre los 5 y 6 años. Ese es para los niños americanos. En México tenemos un poquito más de varicela que ellos. Entonces aquí es válido aplicar una a los 12 meses y 3 meses después una segunda dosis. Y cuando llega a los 6 años le ponemos otra. ¿Por qué? Prevenimos varicela, pero lo más importante es que prevenimos esto. Al niño que le da varicela, cuando sea joven de la tercera edad, lleva 30 veces más riesgo de hacer un herpes zóster que el que fue vacunado. Entonces, los niños vacunados para varicela tienen muchísimo menos porcentaje de incidencia de herpes zóster como adultos que los que les dio enfermedad o los dio, porque no teníamos en ese tiempo vacuna, nos dio. Entonces, a los que nos dio, pues nos tenemos que poner una vacuna de varicela zóster, que ya la hay. Esta vacuna, a diferencia de la vacuna de varicela que tiene 1,300 unidades formadas de plaquetas, esta tiene sobre 13,500, 12,500 a 13,000. ¿Y por qué tantos? Conforme vamos creciendo, nuestros clústeres donde hacemos inmunidad para los herpes virus va disminuyendo, tenemos que dar una dosis más alta. No se vale comprar una varicela zóster, ¿sí?, y diluirla para pasársela a muchos niños y ganarles más billete. La de zóster es para zóster y la otra es para y esta está aprobada a partir en México de los 45, 50 años. O sea, todos nos las podemos, casi todos nos las podemos poner aquí, todavía hay gente que no. La que sigue. Porque vemos niños a veces con problema de zóster. Y cada vez vemos más adultos jóvenes, curiosamente, con zóster. No solamente zóster a nivel de costal, sino a nivel también oftálmico o a nivel de cara, ¿sí? Entonces también hay una vacuna, ¿sí?, está totalmente puesta la eficacia, no les va a evitar a todos, pero sí lo que nos va a evitar de forma muy importante, ¿sí?, previene alrededor del 50-60% que te dé herpes zóster, pero la neuralgia posherpética sí es arriba del 70%. Y los que manejan adultos mayores saben que los problemas de neuralgias posherpéticas pueden durar meses, pueden durar años, se consumen al familiar, al cuidador, nadie lo quiere tener, ya le hicieron todo, ya lo bloquearon, ya le
hicieron resección, le inyectaron alcohol y el paciente sigue con el mismo problema. Entonces, si vacunamos contra varicela, ayudamos a evitar. Y si no vacunamos porque no se pudo y les dio, vacunación para herpes zóster. ¿Sí? En la primera reunión que tuvimos de la AMB tuvimos el gusto de que viniera el doctor Takahashi. El doctor Takahashi es el descubridor de la vacuna de la cepa Oka de varicela. Y en esa primera reunión, hace ya un buen número de años, nos decía, ya estamos trabajando en una vacuna para el herpes zóster. Eso hace como 10, 11 años. Ya la tenemos bien identificada y la vamos a sacar. ¿Sí? En esa ocasión también el doctor Plotkin, el que desarrolló la cepa Wistar de la vacuna de rubeola, ¿sí? De los bichitos malos, ¿sí? Algunos familias que todavía andan por ahí dando lata. ¿Ya te sigue? ¿Meningo qué? Meningococo. Eso es cosa de gringos, esa se le dan los güeros del otro lado. Efectivamente, en México la incidencia de meningococo es relativamente baja, pero acuérdense que la mortalidad es muy alta, cuando es una meningococcemia. Y estamos vacunando cada vez más contra hemófilos, estamos vacunando cada vez más contra neumococo, y entonces está emergiendo, no porque haya más, sino en porcentaje. Si antes había 50% por neumococo, ahora como vacunamos hay menos, entonces el porcentaje lo está ocupando meningococo laxi. No es nuevo, en 1887 ya se sabía, lo que sigue. Varios serogrupos. Y a diferencia de hemófilos y neumococo, y ustedes les saben pasar cuando en un hospital a alguien se le ocurre decir, es que este paciente tiene meningococo. Todo el mundo se paniquea, cierran el área, todo el mundo quiere tomar rifampicina, ciprofloxacina, quiero que me... O sea, porque la transmisión es muy alta de una persona a otra. Entonces hay varios serogrupos, ¿sí? Y tenemos una vacuna que nos cubre, ahorita en México, 4 de estos 5. No cubre todos, pues cubre 4, ¿sí? Hay mucho portador crónico, la que sigue. Estos son los casos reportados del 1990 al 2009, la que sigue. Los que acabo de sacar del 2014 al 2017, pues van muy poquitos. Estamos haciendo las cosas mejor o estábamos sobrediagnosticando, pero sí, son los casos reportados. ¿Cuál es el problema del meningococo? Es decir, si ustedes tienen un paciente con fiebre, pues lo vigilan 24 horas, si sigue mal me lo trae, creo que lo veo mal, le tomo una biometría. En el caso del meningococo, se infecta. En las primeras 4 a 8 horas hay irritabilidad, pérdida de apetito, fiebre, náusea. Entre las 12 y 15 horas de que empezó, rash hemorrágico, meningitis, y antes de las 24 horas, confusión, delirios, coma y muerte. O sea, se va así. Empieza el paciente que internas en la cara y cuando ya se la mete, no, ya se murió en la madrugada. Pues si no estaba tan mal, el problema, ¿sí? Promedio de admisión antes de que fallezca, 19 horas. Entonces, es difícil hacer el diagnóstico, sospecharlo, lo que sigue. Este paciente de 11 años, en 14 horas se puso así. ¿Sigue? Este es un niño de los... Esta foto me la envió el doctor Chacón, él está en Tijuana, por algún motivo en Tijuana es de los centros, a nivel nacional no hay más casos. Y este es un niño de Veracruz, su familia son de allá. Y esto lo hizo en las primeras 8 horas de que se había internado prácticamente. ¿La que sigue? La siguiente. La pueden hacer meningitis por meningococo, ahí no les va tan mal, pero cuando hacen meningococcemia, entonces sí, el pronóstico es muy alto, con mortalidades del 40%. Y muchos de estos, sobre todo cuando son niños pequeños, hacen una vasculitis tan severa que terminan en amputación de extremidades. Entonces la libra el niño, pero queda con amputación. ¿La que sigue? Hay muchas vacunas, pero tenemos una tetravalente en México y es conjugada, es parecida a la de neumococo. Lleva una proteína carreadora, no es nada más de polisacáridos. Contra el A, el C
el W, y este ya no se llama W30, Y ya no se llama W35, ya nomás se le dice 135. Entonces, ¿cuándo se pone? Pues la recomendación gringa es 9 y 12 meses y un refuerzo a los 12, 14 años. La otra es una sola dosis después de los 2 años. Y ahora está muy de moda que todos los niños, los jóvenes, se van de camping a Estados Unidos, se van de campamento de verano, y seguramente les han dicho a ustedes, oiga, es que va a salir, le piden la de meningococo, porque en Estados Unidos entre adolescentes es donde mayor incidencia tienen este problema. El siguiente. Papiloma, pues ya sabemos lo que sigue, hay más de 100 serotipos, estos son los más, los de alto riesgo para dar displasias, todas, que le digan que le pegaron el papiloma en una alberca, díganle que sí, pero no le crean, son por contactos cercanos del tercer tipo. ¿Sí? Muchos de nosotros, mi maestro, el doctor Lozano, yo era estudiante, él era catedrático, las mujeres empezaron a hacer cáncer cervicuterino por acá, después de los 45, ahora los tienen a edades tan tempranas como 20, 25, 30 años. Pero la vida sexual activa de la mujer mexicana actualmente es de 16 años, en algunas partes de 15, y antes era de 25. Recuerden que los virus de papiloma se infectan y tardan 5 a 10 años en dar metaplasias o displasias. Entonces, cuando se casa la pareja y a los 6 meses la señora tiene por ahí una lesión, sí, dice, ay, es que me la pegaste, no, hijita, chécate quién fue tu novio hace 7, 10 años, ahí fue donde te la pegaron. ¿La que sigue? La siguiente. 12 mujeres en promedio fallecen cada día por cáncer cervicuterino. Tenemos 2 vacunas, ¿sí? Una de MSD y una de Glaxo. Las 2 son exactamente igual de buenas para prevenir el cáncer cervicuterino, porque las 2 tienen los mismos serotipos, ¿sí? Para cáncer cervicuterino. ¿Cuál es la ventaja de la de MSD? Que trae los 2 más frecuentes para condilomas acuminados o verrugas genitales. Entonces, ¿cuál van a poner? Para el cáncer cervicuterino, cualquiera de las 2 funciona. Pero pues esta tiene estas otras ventajas. Entonces, y no solamente son las niñas, son los niños, ya ven. ¿Qué le pasó a el que está casado con Caterina Zeta-Jones? Le dio un cáncer laríngeo por papiloma. ¿Cómo llegó ahí? Imagínense. ¿Vale la pena jugarse con Caterina? Yo creo que sí. Entonces, no nada más las niñas, hay que ver, y hay mucho cáncer de pene, hay mucho cáncer de ano, ya cada vez las relaciones sexuales son más intrincadas, ¿sí? Entonces cada vez hay más diversidad y se puede tener, y se está detectando cáncer de, o sea, hay mucha relación actualmente entre diferentes tipos de cáncer y linfomas con el virus del papiloma. De hecho ya viene una vacuna nonavalente para virus del papiloma. ¿Sí? Dengue, así como que de las últimas que están sacando. ¿Cómo peleamos como 15 años? Porque ya mero salen, 2 años sale, ya el año que entra sale nada, se les cayó un serotipo y no la sacaron. Sí, casi nos acabaron. Pues vivimos en la zona de dengue, toda esta zona de aquí, zona de flavivirus, y la zona de flavivirus son zonas de dengue. ¿Qué sigue? En México, del 2013 a la semana 14, este es fiebre por dengue y este es dengue hemorrágico. Son los casos que se reportan de dengue, seguramente hay más, pero son los casos reportados, ¿verdad? Sí, o sea, realmente tenemos dengue en toda la República. Lloramos por una vacuna. ¿Cuáles son los serotipos? Dependiendo de los estados. Veracruz, aquí está, tenemos en primer lugar el serotipo 2, en segundo lugar el serotipo 1 y el 3 y el 4. Pero dependiendo de los estados va a haber cambios, pero ya hay estados que tienen los 4 serotipos circulantes. Acuérdense que hay una teoría de los anticuerpos. A mí me da dengue por primera vez, hago anticuerpos heterógenos, me vuelve a dar otro dengue y esos anticuerpos actúan contra el otro, es una reacción inflamatoria y eso nos produce lo que antes era el dengue hemorrágico, que nadie se moría de dengue hemorrágico, se morían por choques, una fuga vascular, por eso ya se llama dengue grave o dengue con fuga.
¿sí? La que sigue. Y dirán, bueno, es que yo vivo en Zacatecas, ahí no me va a dar dengue. Pero pues te vas a Mazatlán, vas a Acapulco, visitas Veracruz, ¿sí? Vas a Chiapas, y ahí te agarra el mosco. Entonces realmente la vacuna no es nueva. Las fases 1 empezaron en el 2013, luego se empezaron a hacer las fases 2 por el 2015, ya para el 16 ya había recomendaciones, y México fue de los primeros países que aprobó la vacuna para dengue, porque además México dio más de 4.500 pacientes en fase 1, 2 y 3 para el estudio multicéntrico de dengue. ¿Cómo se hace? Es una vacuna quimérica. Este es un flavivirus, es el virus de la fiebre amarilla. ¿Sí? Tenemos muchos años que hay una vacuna para fiebre amarilla. Los que van a la parte de África o que van a ciertas partes de Sudamérica, se las piden. Entonces hay mucha experiencia con la cápside. ¿Qué se hizo? Se toma la cápside de fiebre amarilla, la misma que usan para la vacuna, y se introducen los genomas del serotipo 1, del serotipo 2, del serotipo 3 y del serotipo 4. La que sigue, y entonces lo que tenemos, son los estudios que se hicieron, fueron en Veracruz, Ciudad Mante, Temisco, Valladolid, Temiscina. Aquí hicieron los estudios en niños pequeños, en mayores, en adultos, de eficacia y seguridad. La que sigue. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos una vacuna tetravalente que tiene un virus quimérico con cápside protectora y muy inmunogénica de fiebre amarilla. No les va a dar fiebre amarilla porque es nomás la cápside, pero dentro lleva el genoma del 1, del 2, del 3 y del 4. Yo pongo la vacuna y esa vacuna es serotípica específica, va a desarrollar anticuerpos contra el 1, contra el 2, contra el 3 y contra el 4. Tenía que desarrollar los 4 serotipos para evitar que vía problemas de antígeno-anticuerpo se desarrollara un dengue grave. Por eso tardó tanto tiempo, porque había el serotipo 3 que no podían hacer que funcionara. Al final de cuentas le hallaron la forma. Y aparte es linfocito.